Estamos iniciando otro fin de semana y también de vacaciones. Aquí le damos algunas opciones para que no se quede en casa. Si no has podido dar una vuelta en bicicleta con toda la familia porque alguno de los miembros aún no sabe andar en ella, te invitamos a la Biciescuela de Verano 2017 que se llevará a cabo en 3 sedes distintas: el Bosque de Chapultepec, Bosque de Aragón y el Bosque de Tlalpan. Trae a tus pequeños y conozcan juntos toda la información sobre educación vial que necesitan saber para ser un buen ciclista. El ballet también es para todos. Lleva a tus pequeños al Centro Nacional de las Artes a ver Blancanieves y disfruta de esta hermosa coreografía a cargo de la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y maravíllate con esta adaptación de Irina Marcano y Mario Galizzi. Las funciones serán los días 4 y 5 de agosto. Disfruta de los últimos días de teatro gratis en la Muestra de Teatro de la Ciudad de México, ya que como cada año este festival ofrece funciones, talleres y charlas. El tema de esta edición es Teatro Comunitario por la Dignidad, en la que se han presentado diversas compañías independientes que alberga esta ciudad. En total, 19 puestas en escena se presentarán en esta muestra que finaliza el 6 de agosto. Consulta la cartelera en www.teatros.cultura.cdmx.gov.mx y no te pierdas de estas compañías. Ya inició la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, que en su 6ª edición proyectará 129 filmes divididos en 12 categorías. Se trata de 83 largometrajes, 4 mediometrajes y 42 cortos con temáticas como resiliencia, derechos sexuales y reproductivos, movilidad humana y migración, entre otros. La muestra contará con filmes nacionales e internacionales que buscan crear conciencia y empatía en contra de la discriminación. El camellón de la avenida Álvaro Obregón se llena de un rugido de colores, formas y emociones con la exposición itinerante El Rugido del Arte, en la que a través de los personajes de la película El Rey León, distintos artistas urbanos mexicanos nos muestran la diversidad y riqueza de la cultura africana. Date una vuelta por esta calle y contempla estas 5 máscaras monumentales inspiradas en los personajes de la película. Los mexicanos podemos tener muchos amores, pero definitivamente hay uno que no podemos negar. Y es por esto que llega el festival Nuestro Amor por el Chile, en el que encontrarás salsas, moles, chiles secos, caldos, helados de chile, en chocolates y en todas las combinaciones que se te puedan antojar. Además, asistirán pequeños y medianos productores de algunas de las 64 variedades de chiles que hay en México. Llévate a toda la familia y ponte una buena enchilada. Así que ya sabe, si lo suyo no es quedarse en casa el fin de semana, salga a dar una vuelta y a disfrutar de tu ciudad.